Hola a todos, soy Yasmín Herrera. Esta es la segunda clase que vamos a dar y vamos a dividir este vídeo en 4 partes, ¿sí? En vez de hacer un vídeo de una clase de 1 hora, se va a dividir en diferentes partes, más o menos aproximado entre 20 minutos, media hora, para las clases espirituales, de las masterclasses espirituales que vamos a dar. Entonces, vamos a dar comienzo y vamos a seguir con lo que estábamos la última clase, ¿sí? A ver, por una parte vemos, ¿no? Hemos estado explicando antes que tenemos el ser y tenemos la personalidad, ¿no? El ser lo podemos llamar el yo soy, ¿sí? Y luego está la personalidad, que está compuesto por los 4 cuerpos: cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético y cuerpo físico, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar esta parte, que es la parte que tenemos que equilibrar aquí en la Tierra. Entonces, que a veces nos preguntamos, ¿no? Debido a esta explicación nos podemos preguntar, ¿y entonces qué compone el ser? Como base terrenal aquí en la Tierra, el ser tiene 3 puntas, ¿no? El triángulo tiene 3 puntas. En esas 3 puntas vemos que la parte de arriba está compuesta por la inteligencia. Pero esta inteligencia del ser es una inteligencia divina. ¿Qué quiere decir una inteligencia divina? Tiene que decir que no es una inteligencia de unos conocimientos adquiridos, ya sea por estudio o ya sea por universidades, colegio, no. Es una inteligencia que nos viene como una inspiración de sabiduría integral y una inteligencia, digamos, que es una inteligencia coherente, ¿sí? Luego, en esta puntita de aquí, vamos a borrar esta parte de aquí que ya sabemos antes, que he explicado, que el ser se manifiesta en la personalidad, ¿no? Borramos la flechita para poder seguir escribiendo. Y en esta parte del triángulo encontramos que es la intuición, ¿sí? La intuición. Y esta intuición es una intuición también divina. Esta intuición divina es cuando, por ejemplo, nosotros estamos en nuestra vida cotidiana o en un momento dado e intuimos y sentimos que debemos ir a un sitio o que podemos hacer determinada acción que nos permita como estar haciendo algo que realmente tienes que hacer, que sientes que tienes que hacerlo, ¿sí? Aquí ya habíamos visto que el ser se conecta a través del alma y de la personalidad. La borremos para que podamos escribir mejor. Y vemos que esta parte del triángulo, ¿vale? Esta punta del triángulo sería amor. Amor, que es igual a sabiduría. Que es igual a sabiduría. ¿Por qué? Porque el amor es igual a sabiduría. Porque entre más sabiduría, más capacidad de amar, más capacidad de amor, ¿sí? Entonces, volvemos a poner aquí, que aquí está el alma. Entonces, una vez visto que el ser o tu yo cuántico, tu ser divino, es inteligencia divina, intuición divina y amor, que es igual a sabiduría, que es sabiduría, ¿qué es lo que pasa cuando estos cuerpos terrenales están equilibrados? Que la inteligencia, la intuición, el amor y la sabiduría pasa a través del alma hacia la personalidad y esto hace que tu mente tenga más inteligencia, más intuición, más sabiduría, pueda
tener una mente mucho más calmada, pero que también te puede ayudar en tu proceso como una herramienta divina. A nivel emocional, tu inteligencia emocional estaría desarrollada, la intuición emocional también, no me dejaría llevar por las emociones tan rápidamente, porque sí, sino pues llevo unas emociones que realmente van a mi favor, ¿no? A mi servicio. Y luego la sabiduría emocional. La sabiduría emocional, que sé qué emoción debo tener en este momento o puedo desarrollar para las respuestas emocionales en vez de las reacciones, ¿no? Porque las reacciones, digamos que es reacciono ante lo que me sucede en la vida en vez de siento esa emoción y miro cuál es la mejor respuesta hacia determinada situación que nos puedan suceder en la vida, ¿sí? Luego, igual, el cuerpo energético sería inteligente y tendría la capacidad de adquirir la energía energética que necesita en cada momento. Intuiría qué tipo de energía coger y qué no, y tendría la sabiduría, el cuerpo energético suficiente para saber qué energía necesito, cuándo la necesito y por qué la necesito, ¿vale? En el cuerpo físico sería lo mismo, bajaría el ser, la conexión, y sería la inteligencia del cuerpo físico, saber qué actividad necesita, como ejercicio, qué descanso necesita, y podría adquirir pues mucho más fortaleza, mucha más creatividad, flexibilidad, o sea, todo lo que nos viene desde arriba, desde el ser, a la personalidad y en cada cuerpo, digamos, para potenciar lo que somos en esta parte física, ¿no? Seres humanos. Y en la intuición del cuerpo físico pasaría lo mismo. Podría intuir dónde ir, cómo caminar, cómo respirar, cómo expresarse, pero siempre al servicio del ser, ¿no? Y la sabiduría del cuerpo físico también lleva mucho como en Egipto, todo eso, los egipcios, había una parte de la sabiduría que incluso los faraones o la gente de sabiduría, antes de que fuera la decadencia, ¿no?, de la sabiduría, en la edad dorada de Egipto, había hay muchos escritos de que los egipcios o la gente de sabiduría de aquella época tenían que coger los órganos del cuerpo físico, cada órgano, y cuando morían ponerlos en unas tinajas. ¿Por qué? Bueno, pues ellos decían que la parte física tiene también una sabiduría en la cual si ellos no dejaban en cada tinaja los órganos del cuerpo físico, incluso no estando el alma ni el ser en ese cuerpo físico, el cuerpo podría levantarse y hacer cosas como si la persona estuviera viva. Entonces ellos cogían y esos órganos lo ponían en diferentes tinajitas, los guardaban para que la memoria, la sabiduría del cuerpo físico no hiciera movimientos sin que estar el alma y la parte del ser, ¿sí? Entonces, lo que quiero ir haciendo es, una vez esta base de aquí, que ya sabéis que me podéis poner en los comentarios o mandarme en email cualquier pregunta, cualquier duda, lo que vamos a hacer es desarrollar, ¿sí? Desarrollar todas estas partes, ver de dónde vienen, el por qué y el cómo ir trabajándolas. Entonces, empezaremos con la personalidad. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la personalidad es muy importante para que el ser se manifieste aquí en la Tierra. Entonces vamos a desarrollar esta parte y vamos a ir enseñando y hablando sobre cómo trabajar, por ejemplo, el cuerpo mental, que es la mente, ¿sí? Así que ahora voy a borrar un poquito todas las cosas. Perfecto, ya está. Vale, entonces, vamos a hablar entonces de
el cuadradito, que es la personalidad. ¿Vale? La personalidad. Y empezaremos por el cuerpo mental. El cuerpo mental está dividido en 3 partes, ¿sí? A ver. Esas 3 partes siempre están unidas, ¿vale? Vida tras vida, en nuestra vida cotidiana, todo, siempre están unidas. Entonces, está compuesto el cuerpo mental por la mente inconsciente. Casi no me cabe. Por la mente inconsciente, por la mente subconsciente y también está subdividido la mente por la mente consciente. Vale. La diferencia entre cada parte de la mente, la verdad es que es muy importante saberlo, ¿vale? Entonces, iremos aquí y pondremos la mente inconsciente. La mente inconsciente ¿qué pasa con la mente inconsciente? ¿Qué es la mente inconsciente? O sea, muchas veces pues podemos estar hablando de que soy consciente de algo, ¿no? Soy consciente de mi vida, soy consciente de que existo, soy consciente de que hay un día del sol o ahí está lloviendo, o soy consciente de que tengo frío, ¿no? Soy consciente. Pero la mente inconsciente es no ser consciente de algo, ¿sí? ¿Dónde se origina esta mente inconsciente? ¿O cómo va guardando? ¿Sí? Porque la mente, el cuerpo mental, es una herramienta. Esto es una herramienta. Es una herramienta la mente, el cuerpo mental es una herramienta que nos ayuda aquí a la Tierra, ¿vale? Él nos ayuda a la Tierra a desarrollarnos, a saber que no podemos pasar por el paso de cebra porque sí, sino porque es importante pasar por ahí, porque si no viene un coche y nos pisa, aprendemos que el fuego nos puede quemar. Entonces es muy importante que sepamos que la mente no hay que matarla, no hay que huir de la mente absolutamente para nada. Eso es súper importante saberlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la mente, igual que los cuerpos que pertenecen a la personalidad, son herramientas, son como si fuera parte de tu familia, ¿sí? Entonces te van a ir ayudando al paso del tiempo, a tu crecimiento interior, pero también te van a ayudar a cómo desenvolverte en la tierra. Por eso los niños, cuando vienen de pequeños, pues le tenemos que enseñar como esa base, ¿sí? La mente es una herramienta. ¿Y cómo funciona la mente como herramienta? O sea, por ejemplo, tenemos una herramienta que es un martillo, ¿sí? El martillo pues se usa ahora para determinadas cosas, pero también pues para coger una puntilla, cualquier cosa, queremos pegar algo en la pared, pan, ¿no? Pegamos y el clavo, la puntilla, lo que sea, se clava, ¿sí? Un niño pequeñito, pues le vamos a enseñar qué es eso, porque él ve un martillo y no sabe qué hacer con eso, porque no sabe lo que es, ¿sí? Entonces lo puede utilizar, pero también se puede hacer daño. Entonces el martillo no se puede usar como uno quiere y cuando quiera y sin nociones básicas, ¿no? Pues entonces esta herramienta que es la mente y que nos va a ayudar a nuestra parte interna y cómo subsistir o cómo comprender quiénes somos en esta parte física,
nos ayuda de herramienta, pero no es un martillo, ¿no? No es cualquier herramienta, es una herramienta que funciona como si fuera, a ver, tú eres una secretaria, ¿no? Y tienes una agenda, o eres una mamá y tienes que tener una agenda por los niños, cuando van al cole, cuando tienen vacaciones, qué es lo que sucede, ¿no? O, por ejemplo, eres empresario y necesitas una agenda para que no se te vayan pasando las cosas. Pues digamos que la mente es una herramienta como si fuera una agenda. Es una agenda y aparte de ser una agenda, lleva igual, igual, como si fuera un asistente, ¿sí? Un asistente que te ayuda con la agenda a saber cuándo te tienes que levantar, por qué te tienes que levantar, qué es lo que tienes que hacer en ese día, para que no se te olvide nada, ¿sí? Es un asistente. Un asistente que nos va a ayudar a recordar. ¿Y qué nos recuerda? Las cosas subconscientes, ¿vale? Porque las cosas inconscientes no nos lo puede recordar porque se nos han olvidado, o sea, son cosas que no somos conscientes de que están, ¿sí? Entonces la mente y luego está la mente consciente. ¿Vale? Entonces, nuestro asistente mental nos recordará las cosas subconscientes y las cosas conscientes. ¿Por qué no nos puede recordar las cosas inconscientes? Porque no las recordamos. Y las cosas inconscientes son, por ejemplo, cosas que nos han sucedido en vidas pasadas, que son memorias que se guardan en los registros akáshicos. Luego, no nos puede recordar inconscientemente si uno repite un patrón por el árbol genealógico, que es un tipo de personalidad, ¿no? Que uno lo va repitiendo y la familia suele decir, uy, eras igual que mi abuelo, o me recuerdas mucho a tu bisabuelo, o tu... No, las personas mayores solían decir eso antes. Mira, me pareces a mi tío, tienes una personalidad como mi tía, o lo que sea. Pues digamos que es también inconsciente nuestra propia forma de actuar en nuestra personalidad, porque nos viene a la mente el hecho de esa fracción o de esa totalidad. Son fracciones de lo que tu familia del árbol genealógico ha heredado y te lo ha pasado a ti para que tú puedas sanarlo. ¿Vale? Entonces, cosas que hacemos y vienen del árbol genealógico, vidas pasadas, árbol genealógico, y de esta vida sería la parte prenatal, ¿no? Cuando estamos en la barriguita de nuestras madres. A ver, corre un poquito por aquí. La parte prenatal, la parte en que cómo mi madre vivió las emociones, cómo gestionaron la relación mi padre y mi madre para que yo pudiera estar bien, hacer con unas emociones equilibradas, sanas y mentalmente unos recuerdos estables, ¿no? Digamos en la parte prenatal en este plano físico. Pues entonces
si nuestra mente es un asistente, una agenda, nos va a recordar cosas conscientes, como por ejemplo, conscientes, subconscientes. Subconscientes serían cuando era pequeña, ¿sí? Cuando era pequeña me pasó algo. No me acuerdo al 100%, pero un 20% sí. Puede ser un trauma, puede ser algo súper bonito, puede ser algo que te ha sucedido, pero que tú te vienen imágenes, pero no te acuerdas. Entonces, esa parte subconsciente es necesario que la mente lo recuerde, a lo mejor porque para ti, para tu mayor bien, es importante recordar eso para reconocer quién eres o para sanarlo en un momento adecuado, ¿no? Vale, entonces en la mente subconsciente nos encontramos que pueden ser cosas de pequeñito, de pequeños o también de traumas que nos han sucedido también en la adolescencia o cualquier trauma que no queremos ser conscientes y recordar al 100% porque nos harían daño. Y entonces la mente, como un buen asistente, lo que va a hacer es borrarlos para no hacerte daño y para que tú puedas seguir viviendo una vida equilibrada y tranquila. Aunque esté dentro y tú estés buscando, por ejemplo, el hecho de sanarlo más adelante o de sanarlo ahora, entonces la mente va a decir, vale, estoy preparada. Entonces el asistente va a dar la orden de sacar a flote, de sacar encima, a la vista, ¿no? Al escenario, lo que es eso subconsciente que tú no te acuerdas 100%, lo saca para sanarse y para equilibrarse. Entonces, los traumas también serían algo subconsciente. ¿Vale? Los traumas. Cosas que realmente son necesarias que nuestra mente, nuestro asistente va a guardar para que podamos vivir en plenitud dentro de lo que cabe. Luego, ¿qué es la mente consciente? Pues todo lo que nos acordamos, ¿no? La memoria que nos acordamos, pero que al mismo tiempo no nos hace daño, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, solamente la memoria es la memoria a favor de ti, pero sí que es verdad que a veces, ¿vale? A veces lo que pasa es que, por ejemplo, nuestro asistente nos hace consciente de esta memoria, de este archivo, nos deja conscientemente algo que nos ha pasado. Imagínate, peleas con tu pareja, con tu vecina, con tu amiga y tú recuerdas ese acontecimiento a nivel mental, tú lo recuerdas y te levantas todas las mañanas, todas las noches, o sea, te levantas por el día, durante todo el largo del día, menos cuando estás entretenido en otras cosas, el asistente borra esa, digamos que deja archivado un momento esa discusión que has vivido para que tú puedas hacer y desempeñar el trabajo, ¿sí? Pero luego, cuando pasa un momento, X momento, y tú ya no estás ocupada, entonces lo que hace es volver al archivo, traerte la memoria y hacerlo consciente. ¿Para qué hace esto? Hace esto para que nosotros podamos sanar, podamos perdonarnos a nosotros mismos sin los causantes de un error hemos sido nosotros o perdonarlos a ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que normalmente no nos enseñan esto. O sea, ¿por qué tengo que ser consciente de un archivo que lo memorizo y que luego al ser consciente me hace daño emocionalmente? Pues porque nuestra capacidad de vivir aquí en la Tierra no se adapta solamente a lo que pienso, a lo que soy, pues si hago entonces existo. No, no, no. Viene porque nuestra parte espiritual tiene que estar integrada. Entonces yo tengo que tener un asistente mental, un asistente que me ayude
a sanar los traumas pero desde una parte más elevada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo cojo, vivo un trauma mentalmente, mi asistente me lo repite, me lo repite, me lo repite, hasta que yo perdono y comprendo cuál ha sido el objetivo de esa experiencia a vivir, porque yo tengo que aprender, tengo un aprendizaje. Ese trauma tiene un aprendizaje. O sea, ese trauma tiene un aprendizaje y esa es la labor. Estamos aquí en la Tierra, nos pasan sucesos de vida y nosotros tenemos que tener la suficiente conexión para poder preguntarnos qué aprendizaje tengo de sacar de esta vivencia, y si yo comprendo qué aprendizaje es el que tengo que vivir, entonces me conecto al ser. El ser se puede conectar. Si nos quedamos solamente con los traumas, el asistente nos lo va a recordar siempre ese trauma, eso es lo que ha pasado, hasta que tú aprendas y para que también puedas perdonar y liberar. Porque vivir una vida, como ya sabemos todos de que lo hemos vivido, vivir una vida llena de traumas, de rencores, no sé, de cosas que realmente no nos llenan, nos va a llevar a vivir una vida como sin alma, ¿no? Como de desconexión. Y eso es importante, siempre es comprender que todas las personas, incluso nosotros mismos, hacemos lo súper mejor que podemos en un momento determinado, porque no sabemos más. Y seguro que si esas personas y tú lo hubieras podido hacer mejor, lo hubierais hecho. Así que eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Y es algo que tenemos que ir comprendiendo, o sea, ir experimentando, observando, ¿es verdad? ¿No es verdad? Voy a comprender las cosas, ¿no? Y de ahí viene pues el hecho de preguntarnos y el hecho de la búsqueda de quién soy y para qué estoy aquí en la Tierra. ¿Vale? Perfecto. Pues entonces, esta parte, al comprender que el cuerpo mental es una herramienta, es como un asistente, una agenda, cuando también deja de persistir en esos traumas, en esos archivos de memoria o cosas que nos ha pasado, es porque ya está, digamos que has hecho la tarea, ¿sí? Has terminado la tarea. Por ejemplo, tienes una cita en un momento determinado, pues en cualquier sitio, en una empresa o en el colegio, tienes un examen o en la universidad, lo que sea. Y hasta que tú no hagas eso, o por ejemplo quieres lavar la ropa, o quieres ir a comprar algo, la mente, el asistente, no te lo va a dejar de repetir hasta que tú lo hagas. O sea, habrá pasado, ¿no? Quiero hacer esto, y hasta que no lo haces, sigues pensando, y te viene de vez en cuando, acuérdate que tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que hacer esto. Entonces, la mente es increíble, porque como base esencial de herramienta nos va a recordar lo que nosotros debemos de hacer, lo que tenemos que sanar, lo que tenemos que integrar y todo lo que tenemos que tener claro para poder seguir a otra tarea. Una vez haces la tarea, el asistente le hace un chulito o la sella como ya lo he hecho, ya puedo seguir adelante y ya está. Entonces, cuando no vamos sanando estos archivos, estas memorias de trauma, la mente va a seguir repitiendo una y otra vez, hasta que tú no puedas más, porque es como que no puedo con mi vida, no puedo con mi existencia, esto tengo que sanarlo, voy a un terapeuta, acudo a registros akáshicos o vidas pasadas, árbol genealógico, y cuando ya acudes, ya comprendes que tienes que sanar, cierra. El asistente pone un OK, ya está realizado y sigues adelante. Entonces, esa es, digamos, que la parte espiritual de las terapias alternativas nos lleva
en un momento determinado a sanar cosas inconscientes, subconscientes y conscientes de toda la memoria del archivo de la mente. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿vale? Si meditas, estás conectada contigo y todo eso, sí recuerdas cosas inconscientes. O sea, tú empiezas a recordar cosas que has vivido en otras vidas pasadas sin acceder al árbol genealógico, registros akáshicos, porque empiezas a ser consciente de que lo que tú estás haciendo o lo que tú sientes o estas memorias no es de esta vida, es de otra, o mi forma de actuar es de otra y lo recuerdo y se lo pregunto a mi familia a ver si es así o no es así. Entonces la meditación, aparte de sanarnos, también nos hace recordar nuestras cosas inconscientes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el Tíbet, la sabiduría siempre se ha guardado allí, en China y en el Tíbet se guardó ahí. ¿Por qué? Porque en la parte de Occidente teníamos que vivir un poquito la vida material, en la parte de Oriente tenían que guardar la sabiduría. Entonces, los monjes tibetanos lo que hacían era, al meditar, hacer esa sanación también a veces de ayuno, de equilibrio, o también ir alimentándose del prana y necesitar menos cantidad porque el cuerpo lo adquiere todo, pues ellos iban recordando esas vidas pasadas, pero era porque meditan mucho, porque se integran, se conocen y al hecho de seguir una vida así mucho más espiritual, pues tienes mucha más capacidad de recordar cosas inconscientes, ¿vale? Bueno, entonces, debido a esto, hay muchas preguntas, ¿no? Y muchas cosas más que integrar y que decir. Pero bueno, ya si eso me lo vais preguntando, ya iremos desarrollando. La herramienta para poder trabajar el cuerpo mental, desde el asistente, digamos que nosotros podemos empezar con pasos de la introspección. La introspección, ¿vale?, nos va a ir ayudando a trabajar todas estas cosas, inconscientes, subconscientes y conscientes. ¿Por qué? La introspección es una herramienta que nos lleva a preguntarnos, ¿y por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Qué origen o qué posibilidad o qué tengo que hacer con este pensamiento? ¿Sí? Entonces, son cosas que nos va a llevar. Entonces, primero vamos a meditar, vamos a observar la mente y vamos a escuchar los pensamientos que nuestra mente, que nuestro asistente nos lo repite una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, no hay que ir a coger a todos los pensamientos que se repiten, pero sí es muy importante por lo menos trabajar con un pensamiento. O sea, yo medito y observo que durante un día, 2 días y 3 días tengo el mismo pensamiento. ¿Por qué y para qué? Ahí empieza la introspección. El por qué y el para qué yo tengo este pensamiento. ¿En qué me está ayudando la mente? ¿Por qué quiere que vaya por ahí? Porque yo sé que eso me va a conectar con mi parte espiritual. Entonces, observas esos pensamientos. Si tienes un conflicto con una persona, mira si esa persona tenía razón o si tú tenías razón. Mira a ver qué puedes aprender de ahí, por ejemplo, a ser más coherente, o a lo mejor al ser más compasivo, o a lo mejor no tomarte las cosas tan a pecho. Y utiliza esos pensamientos que se repiten para autoconectarte contigo, conocerte y mejorarte, ¿no? Ir un poquito, siempre, un poquito más feliz, un poquito más en paz, un poquito todo, va sumando todo eso, la paz y la felicidad. Porque la paz y la felicidad está dentro de nosotros, podríamos tenerlo todo, pero si no lo tenemos todo y tenemos una mente que está en discordancia una con la otra, no sabe lo que quiere en la vida, tus pensamientos, tu forma de crear o de ver la vida están en incoherentes con el ser, pues menos paz, menos tranquilidad. Entonces la coherencia, sanar traumas y ver qué aprendizaje tengo de ahí. O sea, yo tengo unos pensamientos que cuando introspecciono veo que se repiten, qué mensaje tienen para mí y qué es lo que tengo que sanar. O sea, qué parte de mí
tengo que comprender o qué tengo que comprender de la mente para cambiar esa personalidad, ese cuerpo mental, para que yo esté más conectado conmigo misma y yo pueda ser mejor persona con los demás y por lo tanto estar mucho más en paz conmigo, ¿no? También puede ser que la mente, el asistente te saque, es que voy a juzgarme, ¿no? Te juzgas mucho, yo me juzgo mucho, la personalidad, cómo soy, qué cuerpo tengo, si soy inteligente, si no soy inteligente, si soy buena persona, no estoy buena. O sea, puede ser un pensamiento de todo eso, de juicio, ¿no? Y esos pensamientos de juicio lo que te van a llevar es a cada vez estar peor, 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 ¿sí? Entonces, si yo observo que me estoy juzgando, que mi mente me está diciendo, es que tienes un patrón, porque con la introspección descubre los patrones. Entonces, si tu mente está viéndote que tú tienes un patrón de juicio hacia ti mismo, eso quiere decir que tú vas a juzgar a los demás y que al mismo tiempo lo que haces es coger y denigrarte, ¿no? Como persona. Entonces hay que ir viendo cómo dejo de juzgarme a mí misma, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo hablaremos en la próxima clase. Espero que os haya gustado y que lo hayáis podido entender. Un besito muy grande y infinitas bendiciones. Chao.